word said looking for love in all the wrong Y places. decía buscando el amor en lugares equivocados. It's a little before my time, Es un poco antes de mi tiempo, but I've been told that I have an old soul pero me han dicho que tengo una alma vieja, because I grew up with a lot of the old church songs. porque crecí con muchos de esos cantos antiguos. And so I know songs before my time. Entonces yo sé cantos de antes de mi tiempo. But Kenny Rogers talked about looking for love in all the wrong places. Pero Kenny Rogers hablaba de buscando el amor en los lugares equivocados. There's been other people that have said we find our satisfaction Ha habido otra gente que dicen que hallamos nuestro satisfecho in jobs. en trabajos, You found people who have consumed themselves with their family. personas que se consumen con sus familias. We have people who have said that if they could only get married, Tenemos gente que dice que si solo se pudieran that casar, it would satisfy the void in their hearts. que eso satisfacería su corazón, el vacío en su corazón. If they could only have children, Si pudieran tener hijos, that they could be loved the way that they need to be que loved. ellos pudieran ser amados en la forma que quisieran ser amados. If we could only make more money, Si pudiéramos hacer más dinero, live in a better neighborhood, vivir en una comunidad mejor, drive a better car, manejar un carro mejor, lose a little weight, perder un poco de peso, be a little taller, ser un poco más alto, maybe a little o shorter, un poco más bajo, maybe have a little more hair, o tener un poco más pelo, curly hair or straight hair. cabello chino o lacio. We've tried so many things Hemos tratado tantas cosas to bring happiness to our life. para traer felicidad a nuestras vidas. But I want to let you know that only God Pero le quiero dejar saber que solo Dios could satisfy that need. puede satisfacer esa necesidad. Only God could fill that void. Solo Dios puede llenar ese vacío. If you would stand with me this Si se morning, pueden poner de pie conmigo esta mañana, turn to the book of John chapter 4, vamos a estar leyendo del libro de Juan capítulo 4 and we're going to read a lot of verses today. y vamos a leer muchos versículos ahorita. So stay with me Entonces quédese conmigo because we're going somewhere. porque vamos a ir a un lugar. We find a story Encontramos una historia of a Samaritan woman at a well. de una mujer samaritana cerca de un pozo. And little did she know, Y poco sabía ella she was about to encounter que ella iba a encontrarse the very thing that she needed. con la cosa que ella necesitaba. And the Bible reads as so. Y la Biblia dice así, Juan capítulo 4, empezando con el primer versículo. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer.
bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Abre corazones para recibir lo que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. The Bible talks about a Samaritan woman at the well. La Biblia nos habla de una mujer samaritana junto al pozo. But before Jesus gets to this woman, Pero antes de que Jesús llegue a esa mujer, verse 4 says something very interesting. el versículo 4 nos dice algo muy interesante. The Bible says, La Biblia dice, but he needed to go through Samaria. pero él tenía que pasar por Samaria. I want you to understand the relationship between the Samaritans and the Jews. Quiero que entiendan la relación entre los samaritanos y los judíos. There was no relationship No at all. había relación. The Jews looked upon the Samaritans Los judíos miraban a los samaritanos as half-breeds. como Mutts. como menos. They weren't even a thought in their mind. Ni eran un pensamiento en la mente de los They judíos. didn't associate with each other. No se asociaban con ellos. They didn't like each other. No se querían el uno al otro. But Jesus Pero Jesús said that he needed to go through Samaria. dijo que él tenía que pasar por Samaria. Jews never walked through Los Samaria. judíos nunca pasaban por They Samaria. always went around Samaria. Ellos iban alrededor de Samaria. Although it was a shorter route, Y aunque era una ruta más corta, they always went around it. ellos siempre iban alrededor de ella. But Jesus makes a statement Pero Jesús hace una declaración that says he had to go through que there. dice que él tenía que pasar por Samaria. He had to go through there Él tenía que pasar allí because there was one woman sitting at a well. porque había una mujer sentada junto al I pozo. want you to understand this morning. Quiero que entiendan esta mañana. Jesus isn't concerned so much about the crowds Jesús no está preocupado por las personas, as much as he's concerned about de individuals. cómo él está preocupado por los individuos. When you're at a place that you're not supposed to be, Cuando estamos en un lugar donde no debemos de estar, Jesus changes his plans to make sure he meets you there. Jesús cambia su plan para asegurarse que él te encuentra allí. Here's this lady going to get water. Aquí está esta señora yendo a recoger agua. The Bible says it was about the 6th hour La Biblia dice que era cerca del mediodía, when no one was at the well getting water. cuando nadie estaba en el pozo sacando agua. We see why she was there at this time Vemos por qué ella estaba allí en ese tiempo. because the Bible says that this lady Porque la Biblia dice que esta mujer has a very deep past. tiene un pasado profundo. You see, from the beginning of man's creation, Desde el principio de la creación del hombre, it was God who wanted to fill the needs of man. era Dios que quería llenar las necesidades del hombre. When God saw that there was nothing that could meet the need of Adam, Cuando Dios vio que no había nada que podía satisfacer a he Adán, created Eve. Él creó a Eva. Understand that God did not create Eve to replace himself, Tenemos que entender que Dios no creó a Eva para reemplazarlo a él, but God created Eve to be a helpmate to Adam. pero Dios creó a Eva para que ella fuera una compañera para Adán. When we try to replace God with stuff, Cuando tratamos de reemplazar a Dios con cosas, we will always come up empty. siempre vamos a salir con las manos vacías. We will always fall short. Siempre vamos a caer cortos. When we look at the life of this Samaritan Cuando woman, vemos la vida de esta mujer samaritana, the Bible says she was married 5 la Biblia times. nos dice que ella fue casada 5 veces. Not once, No una but vez, she was married 5 times. pero 5 veces. And she was divorced 5 Y times. fue divorciada 5 veces. And because of her Y lifestyle, debido a eso, she was an outcast in society. ella era una paria en la sociedad. That's why this lady was at the well at the 6th Por hour. eso esta señora estaba en el pozo al mediodía. It's kind of like how women always congregate Es como las mujeres se congregan to go to the restroom. para ir al baño. They always go in pairs. Siempre van en pares. I never understood that, Yo nunca he entendido eso, but they'll always go in pairs. pero siempre van en pares.
Women always went to the well as pairs. Las mujeres siempre iban al pozo en It pares. was a time to gather water for the family, Era el tiempo para acumular agua para la familia, but it was also a time to catch up with their friends. pero también era el tiempo para juntarse con But amigas. this lady was there by herself Pero esta mujer estaba allí sola, because she had no friends. porque ella no tenía amigas. No one cared about her. Nadie le importaba a Her ella. lifestyle had eliminated her from her friends. Su estilo de vida la había eliminado de sus amigas. Not only did she have 5 husbands Y no solo ella tuvo 5 maridos and divorced 5 y times, divorciada 5 veces, but this lady was living with guy number 6. pero ahora ella estaba viviendo con el sexto hombre. I want you to understand, by human eyes, Quiero que entiendan que a través de los ojos humanos, she was not the type of girl that you brought home to meet the family. ella no era la clase de mujer que uno llevaba a casa a conocer la familia. Everybody knew about her past. Todos sabían de su pasado They didn't like her. y no le caían bien. And so if you were caught even talking to this lady, Entonces, si alguien se encontraba hablando con ella, you were considered an outcast as well. uno era considerado paría de igual manera. This lady wasn't the type that you bring home for Thanksgiving. Esta no era la mujer que se traía a casa para el día de gracia. You didn't let anybody know that you talked to her. No se dejaba saber a nadie que usted hablaba con ella. She had issues. Ella tenía problemas. I say that with deep, sincere heart. She had Y issues. le digo con una sinceridad que ella tenía problemas. By human eyes, she was used up. Por los ojos humanos ella estaba usada. She was not wife material. Ella no era material de esposa. But I'm thankful Pero estoy agradecido that we serve a God que servimos a un Dios who looks past all our faults que mira y pasa todas nuestras and fallas sees the deeper needs of our hearts. y mira las necesidades de nuestros corazones. He saw this broken lady Él vio a esa mujer sitting quebrantada, at a well, sentada cerca de un pozo. and Jesus begins to talk with Y her, Jesús empieza a hablar con ella. and she begins to understand something, Y ella empieza a comenzar a entender algo, that this guy being a Jew que ese hombre siendo judeo must be off his rocker talking to me, a Samaritan tiene que woman. estar fuera de su mente para estar hablando conmigo, una mujer samaritana. But not only talking to a Samaritan woman, Pero no solo hablando con una mujer samaritana, but talking to an outcast of the Samaritans. pero hablando con una paría de los samaritanos. You see, why was it that she was married 5 times? ¿Por qué fue que ella se casó 5 veces? When we look at people, Cuando miramos a la gente, we oftentimes point out the problem. siempre apuntamos los problemas, But deeper than the problem pero más profundo que el problema is the issue. es la raíz de ello. We point out symptoms. Apuntamos los síntomas. Look at that lady. She's been divorced 5 times. Mire, su señora ya ha sido divorciado 5 veces. Look at that lady. She's living with guy number 6. Mire, su señora está viviendo con el sexto hombre. But we never get down to the root of the problem. Pero nunca llegamos a la raíz del problema. Why is it that some people have hard times in relationships? Porque es que algunas personas tienen dificultades en las relaciones. Why is it that some people have a hard time staying in the church? Porque es que alguna gente tiene dificultad de quedarse en la iglesia. Why is it that people have a hard time staying away from alcohol or drugs? O dificultad de separarse del alcohol o las drogas. You see, what was the issue with this lady? ¿Qué era el problema con esa señora? We could come up with our own assumptions. Podríamos llegar a nuestra propia conclusión. We could point the finger at her, Podemos apuntarle el dedo and we could say she just had major y issues. podemos decir simplemente que ella tenía muchos problemas. But I believe if we look down deep inside, Pero creo que si vemos profundamente, we would find that in all reality, encontraríamos que en toda la realidad she was empty. ella estaba vacía. She was empty. Ella estaba vacía. And she was looking to fill a void that only God could fill Ella estaba buscando a llenar un vacío que solo Dios podía llenar through all these men she was with. a través de todos estos hombres. And so she would be happy when she got together with husband number 1. Entonces ella estaba feliz cuando se juntó con su primer marido And he made her happy for
for a season. Y él la hizo feliz por una temporada. But then the happiness faded away. Pero luego la felicidad se fue. And so she got rid of him. Entonces se deshizo de él. Because he no longer met her needs. Porque ella no satisfacía sus And necesidades. then she finds husband number Y 2. luego se encuentra con marido número 2. And she's happy for a Y season. está feliz por una temporada. But then the happiness fades away. Pero luego la felicidad se va. She goes through that 5 different Y times. pasa por eso 5 veces. And I believe she was on number 6. Yo creo que estaba en el número 6. She was looking for happiness. Ella estaba buscando la felicidad. And these men were temporary happiness. Y estos hombres eran una felicidad temporal. Just like a drug is a temporary getaway or escape, Así como la droga es algo temporal, or alcohol is a temporary escape, o el alcohol es algo temporal. her problem wasn't with drugs or alcohol. Su problema no era con drogas o alcohol. Her problem was with men. Su problema era con hombres. She looked for happiness through men. Ella buscaba la felicidad a través de But it hombres. was only God who could meet that need. Pero era solo Dios el que podía satisfacer su necesidad. It was only God who could fulfill that desire of her heart. Era solo Dios que podía llenar ese deseo en su corazón. She was trying extremely hard to fill the void with man. Ella estaba tratando de llenar un vacío con hombre, But she was failing miserably. pero estaba fallando miserablemente. You see, like many of us here this morning, Así como muchos de nosotros aquí esta mañana, our life identifies with the Samaritan woman. nuestra vida se puede identificar con esta mujer samaritana. We sit here empty, Nosotros estamos aquí sentados vacíos, and so we try to fill that void with different things. entonces tratamos de llenar ese vacío con diferentes cosas. We lose ourselves in our jobs. Nos perdemos a nosotros mismos en nuestros trabajos. We try to climb the ladder at work. Tratamos de subir la escalera en el trabajo. We try to become the boss. Tratamos de ser el manejador. Because when we're the boss at work, Porque cuando somos el patrón en el trabajo, people have to come to us. la gente tiene que venir a And nosotros. so we feel needed. Entonces nos sentimos que la gente lo And necesita it makes us feel happy. y nos hace sentir felices. We lose ourselves in our families. Nos perdemos a nosotros mismos en nuestras familias. We try to be the best mom or dad that we can. Tratamos de ser el mejor padre o madre. We try to be the best husband or wife that we can. Tratamos de ser el mejor esposo o esposa. Because our husband or wife, Porque nuestro esposo o our esposa, children, nuestros hijos, bring us happiness for a moment. nos traen felicidad por una temporada. We lose ourselves in relationships and Nos friendships. perdemos a nosotros mismos en relaciones. We consume ourselves with those things. Nos consumimos con esas cosas. But at the end of the day, we come up empty. Pero al final del día todavía estamos vacíos. When we lay our heads down, we still feel void. Cuando nos acostamos todavía nos sentimos vacíos. Because those things can only solve our void temporarily. Porque eso solo nos puede llenar temporalmente. They could only give you temporary happiness. Solo nos puede dar felicidad temporal. And the Samaritan woman Y esa mujer samaritana finds herself looking for happiness. se encuentra buscando felicidad. Everyone else made her an outcast. Todos los demás la hacían paría. But Jesus knew that she was empty. Pero Jesús sabía que ella estaba vacía. Only God could fill the need of God in our life. Solo Dios puede llenar la necesidad de Dios en nuestras Things vidas. can't take His place. Cosas no pueden tomar su lugar. You can't find a relationship good enough No podemos hallar una relación that'll keep you happy forever. que nos tenga felices para You siempre. might start off happy, A lo mejor comencemos felices, but then at the end of the day you feel empty again. pero al terminar el día todavía se siente uno And vacío. so what do a lot of us do? Entonces, ¿qué es lo que muchos de nosotros hacemos? We get rid of the marriage. Nos deshacemos del matrimonio. We think all these things are causing us unhappiness. Pensamos que esas cosas son las que los está causando que no estemos felices. It's not that they're causing you unhappiness. Pero no es que no nos están haciendo felices. It's that you're trying to fill a void that only God can fill in your life. Es que estamos tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Jesus asked her for a drink of water, Jesús le pidió por una bebida,
But she says, "Sir, how can you, being a Jew, ask me, a Samaritan, for a drink?" Pero le dice, ¿cómo tú, judeo, puedes pedirme a mí, una mujer samaritana, algo para beber? And Jesus begins to minister to her need. Y Jesús empieza a ministrar a su necesidad. He knew the need that she was empty. Él sabía la necesidad de que ella estaba vacía. And he says, if you would just know who you are asking Y él le dice, si tú supieras a quién estás preguntando for a drink, por una bebida, you would understand tú entenderías that I would not just give you water, que yo no solo te doy agua, but I'll give you the living water. pero te doy agua viva, Water that you'll never thirst again. agua que nunca te trae sed otra He vez. says, when you come to the well, Él le dice, cuando tú vienes al pozo, you come to get water for temporary use, tú vienes para recoger agua temporal, but you'll end up back at the well again. pero vas a regresar al pozo de nuevo. He says, but when you encounter me, Pero él dice, cuando tú te encuentras conmigo, I'll satisfy you yo forever. te satisfecho He para says, you don't have to siempre. look for another Y no husband. tienes que buscar a otro marido. He says, I'll fulfill your needs. Yo te lleno tus necesidades. Marriage is not a bad thing. El matrimonio no es algo malo, It's a God thing. es algo de Dios. But when your love for your spouse Pero cuando el amor por su esposo o esposa is greater than your love for God, es más grande que el amor para that's when Dios, it becomes bad. ahí es cuando es un problema. You see, Jesus was saying, come and drink of me. Jesús le está diciendo, ven y toma de mí. You see, when I drink at his well, Cuando yo tomo de su pozo, I can love my spouse to the fullest. yo puedo amar a mi esposo o When I esposa. drink from his well, I can love my children to the fullest. Cuando tomo de su pozo, puedo amar a mis hijos. When I drink from his well, Cuando tomo de su pozo, I can love my church, my pastors, and my church family to the fullest. puedo amar a mi iglesia, a mis pastores y a mi familia de iglesia. When I drink from him, Cuando tomo de él, I can give my best puedo dar mi mejor, because I'm operating out of the overflow. porque estoy operando de la abundancia. You see, this bottle right now is full to the limits. Esa botella está llena al límite. But if I were to pour more water into it, Si yo le echaría más agua, it would begin to overflow. se empezaría a salir. And when your life is full with Christ like this Cuando su vida bottle, está llena de Cristo como esa botella, you can love strong. puede amar fuertemente, You can love at the fullest. puede amar en abundancia, Because you're not loving from yourself. porque no está amando de sí You're mismo, loving from the overflow of Christ. está amando de la abundancia de Cristo. This lady was looking to be filled with love from her Esta husband. mujer está buscando ser llenada de amor a través de su esposo. But man can't give you the kind of love that you need. Pero el hombre no nos puede dar el amor que necesitamos. Only God can. Solo Dios lo puede And hacer. the moment that she came into encounter with this loving God, El momento en que ella se encontró con este Dios amoroso, her life was forever changed. su vida fue cambiada. And the moment that you come into encounter this loving Y God, el momento en que nosotros nos encontramos con este Dios amoroso, your life will forever change. su vida será cambiada. It's not that you're a bad person. No es que somos una persona mala, It's not that you just have no issues. es que tengamos problemas. The problem goes way beyond the symptoms. El problema pasa a los síntomas. The main thing is that you're empty this Lo morning. principal es que algunos estamos vacíos esta And you're looking for mañana love in all the wrong y estamos places. buscando el amor en lugares equivocados. You're trying to get more possessions. Estamos tratando de conseguir más But those posesiones, don't make you happy. pero eso no nos hace feliz. You try this thing and you try that thing. Tratamos esto y otra cosa, But that doesn't make you happy. pero eso no nos hace felices, Because it's only God. porque es solo Dios, It's only God that can satisfy your needs. es solo Dios que puede satisfacer nuestras Your necesidades. children can't do it. Los hijos no lo pueden hacer, Your dreams can't do it. sus sueños no lo pueden Your hacer, career can never do it. su carrera tampoco lo puede They hacer. can never fill the void in your life. Ellos nunca pueden llenar ese vacío en nuestras vidas. Only God can. Solo Dios lo puede hacer. She finds herself at the well. Y ella se encuentra en ese pozo. She walks to the well by herself, Ella llega a ese pozo sola, an outcast, una paria, embarrassed of her life, avergonzada de su vida, embarrassed of her decisions, avergonzada de sus decisiones, walking around and having people say things underneath their breath to her. caminando y escuchando a gente decir cosas. They devalued
ella le quitaba del valor. A daughter of Christ. Una hija de Cristo. Like many of us this morning. Como muchos de nosotros esta mañana. We've been devalued by society. La sociedad nos ha quitado nuestro valor. Because they say you have issues. Porque dicen que tenemos problemas. No one wants to be around you. Nadie quiere estar alrededor de nosotros. Because they say you have issues. Porque dicen que tenemos problemas. They think you're crazy. Que piensan que estamos locos. This person's this and this person's that. Esta persona es esto, esta persona es esto otro. But you're valued by your Heavenly Father. Pero encontramos nuestro valor en nuestro Padre Celestial. You're chosen as His own. Somos escogidos como de... You are the apple of His eye. Somos la niña de sus ojos. The delight of His heart. El deleito de su corazón. She walks to the well an outcast. Ella entra y viene al pozo como una paria. But she leaves the well a daughter. Pero ella se va de ese pozo una hija. A daughter of the Most High. Una hija de Dios. She drank from the well of living water. Ella bebió del pozo de la vida, del agua de vida eterna. She thought she was just going to get some water. Ella pensó que ella solo iba a recoger agua. But little did she know she was about to meet Jesus. Pero poco sabía que iba a encontrarse con Jesús. Who went out of His way. Que salió de su camino. To get to her at the well. Para llegar a ella a ese pozo. Because the Bible says He needed to go there. Porque la Biblia dice que él tenía que ir ahí. Because He knew that she would be there. Porque él sabía que ella iba a estar allí. This morning, esta mañana, if you're frustrated, si está frustrado, come and drink from the well. Venga y beba del pozo. If you're broken this Si morning, está roto esta mañana, come and drink from the well. venga y beba del pozo. If you feel frustrated and lost, Si se siente perdido y frustrado, come and drink from His well. venga y beba de su pozo. If you feel empty, Si se siente vacío, void, vacío, like you have no more purpose, como que no tenemos propósito, like there's no more happiness inside of you, como que ya no hay felicidad dentro de nosotros, I invite you to come and drink from His well. lo invito a que beba del agua de vida eterna. Come and be filled. Venga y sea lleno. Whatever you're facing this morning, Cualquier cosa que usted se esté enfrentando, come and drink and be filled. venga y beba. You feel empty? Se siente vacío, He wants to fill you up. Él lo quiere llenar. Broken, Quebrantado you're lost. y perdido, One drink una bebida from the living water, de la agua viva and it'll heal y puedes sanar and satisfy every need that you have. y satisfacer cada necesidad que I'm tengamos. going to ask you to bow your heads and close your eyes. Le voy a pedir que sí pueden inclinar sus rostros. This morning, He wants to fill you up. Esta mañana Dios lo quiere llenar. Like the lady at the well, Como la mujer del pozo. you walked in Usted entró broken and hurt, quebrantado y adolorido, but you're going to leave a daughter or son of Christ. pero se va a ir de ese lugar un hijo o una hija de Dios. You felt empty up to this point, Se sentía vacío, but He wants to fill you pero this Dios morning. lo quiere llenar esta mañana. Only God Solo Dios can satisfy the needs of your life. puede satisfacer sus And necesidades. when you're filled up with Him, Y cuando somos llenados de Él, you can love hard podemos amar más, because you're loving out of the overflow. porque estamos amando de su abundancia. Come get filled up Venga y llénese and let His love overflow through your life. y deje que su amor llene su vida, And so you don't deal with people the same way any longer. para que ya no se encuentre con la gente del mismo lugar, You deal with them out of the overflow. pero se encuentre con ellos a través de la abundancia. If that's you this morning, Si ese es usted esta mañana, you feel empty, se siente a lo mejor vacío broken and lost, o quebrantado o perdido, I invite you to come drink this morning. le invito y que venga y tome esta You don't mañana. have to raise your hand. No tiene que levantar la mano, Just come out of your seat and come on. solo puede salir de su asiento y venir al frente. Queremos orar por usted. You're not an outcast here. No somos varios en este lugar. You're valued. Tenemos valor. Make your way up to the altar. Si
puede pasar. Anyone this morning, Cualquier persona esta mañana. we want to pray with you. Queremos orar con usted. Believe